Y también los hermanos que estamos aquí, vamos al libro de Jonás. Hemos estado estudiando el libro de Jonás. Ya empezamos esta serie del libro de Jonás. Así que vamos a abrirla en el libro de Jonás. A ver, un repaso, hermanos. Yo le dije que cuando usted abre el libro de Jonás, no quiero que se acuerde ni de Jonás ni del gran pez. ¿De qué se tiene que acordar? De la misericordia de Dios. El libro de Jonás habla de la misericordia de Dios. Eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón al leer el libro de Jonás. No esté pensando tanto en Jonás, no tanto en el pez, una ballena, lo que usted quiera pensar, sino piense en el Señor, porque toda la escritura es útil y es inspirada por Dios y es útil para algo. ¿Para qué es útil el libro de Jonás? Para recordarnos la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ir nosotros al libro de Jonás, versículos del 1 al 3. Y el versículo 3 es muy breve, pero es muy triste. Todos hemos observado que, si usted conoce la historia de Jonás, Jonás decidió desobedecer a Dios. Dios le dijo algo, era su profeta, y decidió huir de la presencia de Dios. Vamos a leer juntos, hermanos, versículos del 1 al 3. Yo voy a leer versículos del 1 al 3 y luego, después que haga la lectura, le invito a usted que me acompañe a leer el versículo 3 nada más. Y después de esto oramos y ore en su corazón que Dios lo abra, que Dios le muestre algo. Pretendo que pueda ser breve el mensaje. ¿Qué significa eso, pastor? Nada. Pretendo ser breve, pero eso no significa nada, hermanos. Nada más son buenas intenciones. Vamos a leerlo. Fíjense, dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, o sea, un barco, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Noten esto, lejos de la presencia de Jehová. Leemos juntos el 3, ¿cómo dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que nos has permitido estudiar en estos días. Gracias por el libro de Jonás, que nos recuerda que fuiste tan compasivo con la gente pecadora. Señor, a veces nada más pensamos en Jonás o en el pez o en los ninivitas y no se nos ocurre pensar que tú fuiste misericordioso con nosotros. Gracias, Señor. Te amamos y te agradecemos por tu misericordia. Y Padre, bendice este mensaje, que pueda hablarnos al corazón, que pueda ser breve. Yo sé que algunos vienen con cansancio ya, pero Padre, abre nuestro corazón para entender lo que tú tienes para nosotros. Bendice este mensaje, tu Espíritu Santo nos enseñe lo que habremos de necesitar para nuestra vida hoy y esta semana y en el futuro para nuestra vida. Bendice este tiempo juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, es una bendición estar cerquita del Señor. Es tan bonito tenerle cerca y sentirle. Es tan bonito experimentar día a día, entre semana, su cariño, su provisión, su protección. Y
No solo el domingo, que es un gozo estar como familia en Cristo y adorarle y cargar nuestras pilas espirituales e irnos a nuestra semana a vivir, ¿verdad? Es una bendición estar cerquita con el Señor entre semana también. Pero así como es una bendición estar cerquita del Señor, Satanás aborrece que tú estés cerca de Dios. Y él siempre quiere alejarte de Dios. Quiere lograr apartarte de sus caminos. Y antes de que destruya tu vida, él va a intentar apartarte de la iglesia. Si usted recuerda, la Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él anda alrededor buscando, pero él no se va a meter con la iglesia del Señor estando todos juntos y estando agarrados del Señor. Lo que Satanás siempre intenta hacer es a ti apartarte de la iglesia, apartarte del camino de Dios, apartarte de leer tu Biblia y tener comunión con Dios, ¿sí? Por eso, lo más importante de la vida de un cristiano debe de ser su comunión con Dios. Si está leyendo, si está orando, si está asistiendo a la iglesia, si anda bien con su Señor. No tanto los problemas que tienes o que vengan. En realidad, lo más preocupante en la vida de un cristiano es cómo está su comunión, no qué tantos problemas tiene. Porque si usted tiene problemas, pero anda en comunión con el Señor, Él le va a dar la entereza, la fe, la sabiduría, la ayuda que usted necesita para seguir adelante en medio de los problemas de usted. Pero más bien lo que le debe preocupar es que cuide su comunión con Dios. En la historia de Jonás yo veo un hombre que rompió su comunión con Dios. No quiero que se le olvide que Jonás no era un hombre desconocido para Dios. Jonás era un profeta de Dios, un profeta bien versado, que vivía en Galilea. ¿Recuerdan algunos de ustedes que Jonás es el profeta de Galilea o de Gad-Hefer? Entonces, algunos que dicen que de Galilea no ha salido profeta es una mentira. En realidad, el profeta Jonás viene de allá, de Galilea. Y Jonás profetizó en el reino del norte. Entonces, Jonás era un hombre de Dios. Nada más leyera usted capítulo 2 y va a darse cuenta que conoce Jonás la palabra de Dios. Usted lee el capítulo 4 y va a saber que Jonás conoce a Dios y le dice: yo sabía que eres clemente y lento para la ira, porque Jonás conocía a Dios, mis hermanos. Ahora, lo más sorprendente es que Jonás se convirtió en un creyente que huía de la presencia de Dios. Y Jonás es un ejemplo de lo que tu vida puede ser, o está siendo, o podría ser en el futuro. Un creyente que huye de Dios. Yo quiero compartirles este tema. Un creyente que huye de Dios. A pesar de que es una tremenda bendición estar cerquita del Señor, existen creyentes que huyen de Dios. Y quiero contestar dos preguntas a través de la vida de Jonás. ¿Cómo se siente un creyente que huye de Dios? Y número 2, ¿por qué huye de Dios? Porque si es una bendición estar tan cerquita del Señor, ¿por qué hay muchos creyentes que en algún momento han huido o hemos huido de la presencia de Dios? Cuando los creyentes llegan a huir de Dios, ¿cómo se sienten? Yo veo en Jonás, era un buen predicador, era un buen predicador, yo lo sé, porque él predica un mensaje de 8 palabras y Dios lo usa para que toda una nación se convierta al Señor. Era un gran predicador. Lo envidio. Yo quisiera ser un predicador como Jonás. No hay predicador como Jonás. Buenísimo para ayudar a convertirse a la gente. Tremendo predicador, tremendo profeta. Y sin embargo, hermanos, llegó un momento en su vida donde huyó de la presencia de Dios. Podría ser posible, hermanos, que este mensaje Dios lo haya traído porque Dios sabe tu corazón y sabe que dentro de tu corazón empiezas a huir de su presencia. ¿Cómo se sentía Jonás? Jonás, Dios le dijo en el versículo 3, bueno, en el 2, perdón, levántate y ve a Nínive,
Dios le mandó a hacer algo y pregona contra ella. Y en el versículo 3, Jonás decide huir de la presencia de Dios. Dice, y Jonás se levantó, ¿pero para qué, hermanos? Para huir de la presencia de Jehová. Cuando tú empiezas a huir de la presencia de Dios, sientes pena, sientes vergüenza de ir y buscar a Dios. En el caso de Jonás, él se alejó de Dios y empezó a huir. Dice que fue a Tarsis. Tarsis, él vivía recuerden, en Galilea, y Tarsis quedaba cerquita. Déjame explicarlo mejor. Tarsis, Jope más bien, que descendió a Jope, estaba muy cerquita y Tarsis estaba lejísimos. Tarsis es lo que el día de hoy es España, cerquita del estrecho de Gibraltar, ahí pegado a África. Por ahí está Tarsis, ahí está un pequeño, está en inglés, por eso va a haber la diferente ortografía, pero Jonás vive cerca de Jope y se le ocurre ir a Jope. En vez de ir a Nínive, él va a Tarsis, muy lejos, intenta irse a Tarsis y agarra un barco y paga su pasaje y entonces se va a Tarsis, ahí cerquita de España, en España pues, y él empieza a experimentar varias cosas. Lo primero que pasa con un creyente que se aparta de Dios, empieza a experimentar trato de Dios contigo. ¿Cómo trató Dios con Jonás? Inmediatamente que se subió al barco, el barco empezó a tener una tormenta. Entonces, hermano, cuando usted y yo nos empezamos a alejar de Dios, empezamos a ver tormentas en nuestra vida. Y aguas, porque no todos los problemas son porque Satanás te ataca. Algunos problemas que vienen a nuestra vida es porque nos damos cuenta que estamos alejándonos de Dios. Y a veces un problema nos ayuda a regresar a tener comunión con nuestro Dios. A veces un problema es el trato que Dios puede estar teniendo con un cristiano que está empezando a huir de Dios, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, Jonás empieza a batallar y él pues entra al barco. El barco entra en una tormenta de la cual habremos de hablar en otro momento, en otra predicación. Yo no sé qué tipo de tormenta era, hermanos, pero si yo voy a un barco y empieza a moverse muy feo, a mí me da un poquito de miedo. Pero que un marinero le dé miedo es otro show. Que un marinero que se dedique a viajar en el mar y él tenga miedo, eso sí es extraño. Que a mí me da miedo, pues yo ni conozco el mar, yo no soy de mar, yo soy de aquí, de la ciudad, nací abajo de un puente aquí de la Ciudad de México, yo soy de la ciudad, pues yo no soy de mar, yo no soy de la costa. Algunos de ustedes son de costa, son cerca del mar y conocen el mar y se meten y sus fines de semana eran irse al mar, pero los marineros que se dedicaban les dio miedo por la tormenta tan grande. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado, porque tal vez los problemas que usted está empezando a tener es porque está empezando a huir sin darse cuenta o apartarse de la comunión con el Señor. Otra cosa que quiero que usted observe es que Jonás lo que hace es paga su boleto, se mete al barco, se va a un camarote y se va a dormir. Y hasta el mismo capitán le dice, oye, párate, dormilón, ve cómo están las cosas en el mar y tú estás aquí dormido. Hermano, quiero que usted sepa, cuando usted se aleja del Señor, tu crecimiento espiritual se va a ver trunco, se va a ver adormilada tu vida espiritual. No vas a sentir a Dios en tu vida. Es más, te vas a sentir apenado con Él. Es más, cuando una persona está huyendo del Señor o está lejos del Señor, quiere orar y no puede. Y si ora, en su corazón hay un montón de sospechas que sus oraciones no están llegando a Dios. ¿Cómo un cristiano puede pensar que sus oraciones llegan al cielo cuando no anda bien con el Señor? Entonces, un cristiano que no anda muy bien tiene en su corazón tristeza y sabe que sus oraciones no pueden llegar muy bien al Señor. Entonces, Jonás estaba aquí huyendo y es triste porque, si se fijan en el mapa, un creyente que está alejado de Dios empieza a meterse en cosas de pecado y hasta paga por ellas, ¿sí? Y si usted empieza a apartarse, empieza a alejarse, empieza a llamarle la atención otra vez el alcohol, otra vez empieza a comprarse sus viñas o sus coronas o no sé qué tanto, y empieza a tener ahí guardados y este tipo de cosas le van alejando más. En el caso de Jonás, fíjense qué tan cerca estaba Nínive.
ni barco había que tomar para Nínive. Pero Jonás no quería ir a Nínive, estaba desobedeciendo a Dios. Entonces estaba cerquita, 550 millas, en kilómetros son como 800 kilómetros más o menos. Los que saben de las millas, 550 millas, como 800 kilómetros. Asad vive en Estados Unidos, no sabe ni esto. Como 800 kilómetros más o menos. Y sin embargo, hermanos, él decide tomar el camino más lejos de 2.500 millas, que son como unos 3.750, 3.800 kilómetros. Entonces decide tomar el camino más largo y además, hermanos, hasta está dispuesto a pagar su boleto, porque Jope era una ciudad ahí, era un puerto, bueno, es un puerto. El día de hoy el nombre de la ciudad de Jope es Jaffa y sigue siendo un puerto que tiene muchos viajes en el mar Mediterráneo para toda Europa y varias partes. Entonces Jope era y siempre ha sido una ciudad portuaria y mucha gente viajaba en barco. Por eso pues él paga su boleto y se va a Tarsis. Es como, por ejemplo, cuando uno va a Cancún, hay varios puertos y cada 20-30 minutos sale un ferry para Cozumel, para Isla Mujeres, pero usted puede llegar a la hora que quiera y ya en 5 minutos se sube al ferry y se va. Entonces así era con Jope. A cada rato salían barcos y agarra uno y lo paga y se va a dormir y está estancado espiritualmente. Ya no vemos un profeta orando, ya no vamos a un profeta contento, vemos un profeta encerrado en un camarote, durmiendo, tanto espiritualmente como durmiendo físicamente. Hermanos, cuando huimos de la presencia de Dios, también ocurre algo. Tú te olvidas de cómo es Dios. A mí me impacta, hermanos. Ya le dije que Jonás era un profeta. ¿Cómo un profeta que conoce a Dios? Yo no entiendo esto. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A poco Jonás no sabía que el Señor es omnipresente y está en todo lugar? ¿A poco no sabía Jonás que no hay lugar donde puedas huir de la presencia de Dios? ¿A poco no sabía Jonás? Sí. Sin embargo, Jonás, al estar huyendo de Dios, como que su corazón apaga su conocimiento de Dios. Y por eso un cristiano que huye de Dios, le invitan una cerveza y como está huyendo de Dios, está alejado de Dios, se le hace fácil tomar una cerveza sabiendo lo que dice la Biblia. Un cristiano está alejado de Dios y empieza a mentir, aunque sabe que mentir no le agrada a Dios, ¿sí? Un cristiano empieza a alejarse de Dios y empieza a decir otra vez groserías, simplemente porque así lo hacen todos, y se siente incómodo, pero como si no supiera lo que no le agrada a Dios. Para Jonás, cualquier cosa era mejor que ir a Nínive, ¿okay? Ahora, déjenme decirle, hermano, tal vez le parezca un poco raro, ¿por qué Jonás desobedeció a Dios? Y hasta lo juzgamos, decimos, Jonás el profeta desobediente. Pero quiero preguntarle esto, ¿usted por qué cree que Jonás huyó de Dios? ¿Que no es una bendición estar cerca del Señor? ¿Por qué? ¿Porque Dios es un Dios malo? ¿Por qué? ¿Por qué Jonás huyó de la presencia de Dios? O intentó. Sabemos que no lo logró, te podrás ir al extremo de la tierra y ahí está el Señor. Te podrás tomar alas como de paloma y huir por los océanos y ahí va a estar el Señor. El Señor está en todo lugar, en todas partes. Y Jonás lo sabía, pero ¿por qué intentó huir de la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos, si sabemos que no hay mejor lugar que estar cerquita del Señor? Porque huyen, oímos de la palabra de Dios o del Señor. Dios le dijo, vete a Nínive. ¿Por qué Nínive le hizo huir a Jonás? ¿Por qué? ¿Qué provocó en Jonás? Cuando escuchó, vete a Nínive. Usted, si no sabe dónde está Nínive, no tiene problema. Déjame poner un ejemplo. Y Dios te dijera a ti, yo quiero enviarte a un lugar, quiero enviarte a Florida a predicar de Cristo. No a Florida, la de la playa, ¿ok? A la calle Florida, en Tepito. Así se llama, la calle de Florida. Se va, bueno, no vaya pues, pero así es la calle de Florida.
es en Tepito. Y el Señor te mandara, ve a Tepito a predicar de Cristo. A lo mejor usted dice, no, yo salgo a ganar todos los sábados almas. Pero imagínate que le digo, hermanos, ahora nos toca irnos a ganar almas a Tepito. A algunos les causaría temor. Eso sintió Jonás cuando escuchó de Nínive. Hermanos, Nínive era una de las ciudades más sangrientas. Nínive fue la capital o una de las capitales del imperio asirio. Pero estos asirios eran un ejército conquistador que se inflamó o creció mucho el imperio. Pero esta gente era de la que mataba y cortaba cabezas y juntaba todos los cráneos así en montañitas. ¿Okay? Entonces eran gente muy cruel. Entonces, ¿usted no cree que si Dios le dice a Jonás, vete a Nínive, dice, de loco me voy, Señor? Ahora, quiero decirle algo, hermano. A veces, cuando tú y yo seguimos al Señor, va a haber cosas que Dios te va a mandar y a veces no vas a querer hacer porque te da miedo en tu corazón. Tú me mandaste que haga esto, Señor, pero ¿renunciar a qué, Señor? ¿La música que a mí me gusta? No, Señor, no es tan malo. ¿Renunciar a mis amistades, Señor? No son tan malos, Señor. Es que si yo renuncio a mis amistades, Señor, yo me voy a quedar solo. ¿Renunciar a mi trabajo? Porque no es algo que te agrada. ¿De dónde voy a sacar para los gastos de la familia? Sí, sigue lo que estoy diciendo. Entonces va a haber cosas en las predicaciones, va a haber momentos donde Dios te va a decir que hagas algo en tu vida espiritual y te va a dar miedo. Sí te va a dar miedo. Cuando Dios me mostró que debía de estudiar en el colegio bíblico, me dio temor. Y especialmente porque en mi caso muy personal, alguien me invitó a estudiar en el extranjero. Y yo por un año no contesté a esa invitación. Un año yo preferí servir en mi iglesia, yo preferí hacer otras cosas. No que estuviera haciendo cosas malas, pero por miedo, por dudas, yo me quedé estancado y todo ese año yo lo pasé. Y Dios volvió a tratar conmigo y me mostró que yo tenía que irme. Pero para mí irme era dejar a mi familia, dejar mi idioma, dejar mi cultura. Y no estaba seguro qué iba a pasar allá, ni cómo iba a pagar tanto dinero. Yo tenía que pagar como $4,500, o sea, 90,000 pesos al semestre por 4 años. Entonces, y yo soy mexicano y no nací en cuna de oro. Entonces yo decía, pero Señor, ¿cómo voy a pagar eso? Tú me dices que me vaya, pero ¿con qué ojos, no? A mí me daba temor. A veces Dios te va a confrontar y te va a pedir que hagas cosas que te dan miedo. ¿O a poco tú crees que todos los misioneros de los que hemos hablado, por un momento no les dio miedo dejar su país e irse a otro lugar? Imagínense al misionero que se fue a Mozambique. ¿Cómo se llama el misionero que se fue a Mozambique? A ver. Juan Uriel López, ¿no? Que vino a nuestra iglesia el año pasado. Antepasado, creo, hace 2 años. Ahorita él ya está allá en Mozambique. ¿Tú qué pensarías si Dios te dice, vete a Mozambique, tú y tus hijos? Está difícil. Ahora la cosa, hermanos, no le estoy hablando de ustedes como si fueran misioneros. Estoy hablando de ustedes como cristianos. Muchas veces la razón por la que un cristiano huye de la presencia de Dios no es porque no ame al Señor, es porque Dios te manda algo y por miedo, por dudas, por una situación difícil, te derrumba tu fe y hace que huyas del Señor. Hermanos, a veces Dios te permite pasar por pruebas y esas pruebas son tan abrumadoras que lo que hacen en ti es tratar de huir de Dios y ya no lees tu Biblia. Te desanimas tanto que ya no lees tu Biblia, ya no vas a la iglesia, ya no quieres ir.
Y hermanos, yo como pastor, yo observo esto. ¿Sabe por qué para mí es importante que usted esté aquí en la iglesia? Porque venir a la iglesia para mí es un reflejo de tu vida espiritual. Y como pastor he aprendido que mucho dice de un cristiano si va a la iglesia o no. Yo no veo tu corazón, pero yo he observado, cuando un cristiano empieza a faltar a la iglesia, algo anda mal. Y cuando me acerco, efectivamente compruebo algo anda mal. Tal vez hay una situación muy dolorosa, tal vez una situación que le desanimó, tal vez hubo un problema en su vida que le alejó de la presencia de la iglesia, de la asistencia. Y es porque hay temor a una situación difícil o peligrosa que nos derrumba nuestra fe. Nínive era una ciudad poderosa y perversa, y yo creo que Jonás desde niño había escuchado que Nínive era el Tepito de Asiria. Jamás vayas allá. ¿Sí? Me acuerdo hace unos años, mi esposa quería unos zapatos y fuimos allá al centro, a comprarle unos zapatos. Y empezamos a caminar y nos fuimos por una calle llamada Correo Mayor. Algunos que saben del centro saben qué estoy diciendo. En caminar, y Correo Mayor llega el momento que deja de llamarse Correo Mayor y empieza a ser Tepito. Y después de un rato ya estábamos en Tepito y yo empecé a ver, dije, y eran las 5 de la tarde y dije, no, le dije, ¿sabes qué? Ya vámonos de aquí. O sea, yo no me di cuenta porque íbamos caminando, pero cuando me di cuenta que estábamos en Tepito, dije, no, ya vámonos. Y hasta se nos acercaban las personas, celulares baratos de Robert. Y yo decía, ¿quién es Roberto? Así de inocente me agarró, ¿no? Y entonces yo dije, estoy en un lugar donde ya abiertamente me dicen que me están vendiendo un celular robado. Entonces dije, vámonos de aquí, y ya compramos rápido y nos fuimos. ¿Qué pensarías si Dios te manda allá a predicar? ¿Ve? Entonces, porque somos muy prontos para juzgar a Jonás, pero no nos damos cuenta que en Jonás le provocó temor los problemas, lo que Dios le pidió hacer, una situación difícil, peligrosa, que le derrumbó la fe a Jonás. Y hermano, la cosa es que francamente nos llega a pasar a nosotros, ¿sí o no? Dios nos pide algo y nosotros lo dudamos, tememos, nos angustiamos y nos detenemos y no lo hacemos. Y eso te estanca en tu fe y te hace que empieces a huir lentamente de tu Señor. Entonces, hermano, usted no quiere huir de la presencia de Dios, quiere siempre estar cerquita de Él. Quiero animarle a que usted obedezca en cada paso de fe que Dios le pida dar. No estoy diciendo que los pasos son fáciles, hermanos. Un cristiano se da cuenta que necesita bautizarse y no lo hace, se va a atorar en su vida espiritual. Un cristiano se da cuenta que necesita empezar a leer su Biblia o necesita empezar a diezmar y le da miedo y entonces se estanca y no crece hasta que decide diezmar como Dios le mostró. ¿Ve lo que estoy diciendo? Ahora, yo sé que diezmar es un asunto de fe, pero es un asunto que si tú en algún área de tu vida Dios te mandó a hacer algo, te lo mostró claramente y no lo hiciste, te vas a estancar en tu fe. Si Dios te dice que le hables de Cristo a una persona y no lo haces, te vas a estancar y te vas a sentir avergonzado y te vas a desanimar y al rato no vas a querer ni venir a la iglesia. Entonces, ¿por qué una persona como Jonás se alejaría de Dios si era un gran profeta? Por miedo. Por miedo a lo que te puede pasar, miedo a la situación que tienes, o miedo a un peligro que hay en tu vida. Pero hermano, déjeme preguntarle algo. ¿Qué no Dios está a cargo de nuestra vida y Él sabe lo que permite de nuestra vida? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué duda? ¿Por qué teme? Entonces, tu vida se habrá estancado. A lo mejor estoy hablando de usted que su vida está estancada espiritualmente. Y lo fue porque Dios te mandó a hacer algo y no lo hiciste. ¿Qué tienes que hacer? Levántate y ve a Nínive. A propósito, ¿qué le pasó a Jonás en Nínive? Nada. No le pasó nada. Léalo. No le pasó nada a Nínive.
No le pasó nada a Jonás en Nínive. No. Porque Dios estuvo con él. Entonces, hermanos, tengan cuidado de las ocasiones cuando el temor te detiene. Mire, quiero que escuche esto. No es pecado tener miedo. ¿Me escuchó? No es pecado tener miedo. Es pecado dejar que el miedo te detenga de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Me escuchó la diferencia? Se lo repito. No es pecado tener temor. ¿Quién en la Biblia no tuvo temor? ¿Cuál es el mandamiento más extenso en toda la Biblia? No temáis. 365 veces en toda la Biblia. Una para cada día. Hermanos, ¿por qué Dios dice no temáis? Porque todos en la Biblia muestran temor. Y yo creo, no sé usted, yo creo que a veces seguir al Señor fielmente da miedo. Da temor seguir al Señor en la siguiente etapa donde Dios te llamó. Pero si tú no lo haces, te vas a estancar y vas a estar lejos de la presencia del Señor. Una segunda causa que yo veo por la que nos alejamos es debido a dejar entrar pecado en tu vida. Jonás, al no ir a donde Dios le mandó, estaba pecando de desobediencia, y los pecados te alejan de Dios. ¿Se acuerda usted de Adán y Eva? Les dijo el Señor: no tomen del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de ese árbol moriréis. Y comieron del fruto. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice la Biblia que Adán y Eva sintieron temor de que la voz de Jehová otra vez buscaba a Adán, y dice que se escondieron, otra vez tipo Jonás, ¿verdad? Se escondieron atrás de un arbusto para que Dios no los viera. Qué buena escondita, ¿eh? A veces así somos los cristianos, ¿verdad? Nos escondemos tan bien de Dios que no nos ve. Los cristianos que huyen de Dios son como Ariel y Yadni cuando estaban chiquitas. ¿Saben cómo se escondían mis hijas? Vamos a escondernos. Y pensaban, me daba risa, ellas pensaban que tapándose los ojos, yo ya no las veía. Y a veces así somos como cristianos. Uno se va a la noche, se mete en su cuarto para ver algo en el celular, o se esconde según para que no me vea Dios. Tú podrías huir al mismo infierno, al Tártaros, y ahí Dios te va a ver. Entonces, hermanos, el pecado nos hace huir de Dios. Por eso, cuando un hermano se está empezando a alejar de la iglesia, puede haber temor, puede haber dolor por una circunstancia, puede haber desánimo de su fe, puede haber algún pecado. Mi hermano, mi hermana, tal vez usted en esta tarde sabe que ha dejado que se empiece a infiltrar algún pecado en tu vida. ¿Sabe usted que si usted no se pone a cuentas hoy con el Señor, esos pecados le van a empezar a alejar lentamente del Señor, y va a terminar como Jonás, lejos en un barco en medio de una tormenta? Entonces, por eso debe tener mucho cuidado, hermano. Jonás huía del Señor porque él sabía que estaba mal con el Señor. Mire, yo he aprendido algo, hermano. Como pastor he aprendido algo, que yo trato de ser buena onda con todos los hermanos. Yo trato de saludar a todos los hermanos y llevarme bien con todos los hermanos de la iglesia. Pero yo he aprendido que cuando un hermano que nos llevamos bien de repente toma distancia de mí, yo ya sé que algo anda mal. A lo mejor yo no le hice nada malo, pero cuando empieza a estar lejos de mí como pastor, a mí me preocupa. Le voy a decir por qué. Porque el hermano no quiere que yo esté cerca de él, no porque yo le caiga mal, sino porque se siente que podría yo cacharlo en algo, o siente que yo lo voy a regañar de algo. Porque ¿qué representa un pastor? Representa al líder espiritual, representa al Señor. Y entonces, como una persona está en pecado, ¿qué hace? Ya no quiere saludar al pastor y de lejos: adiós, pastor. Entonces yo me doy cuenta. Y antes yo me entristecía porque decía: ¿qué le hice? ¿Por qué no me saluda? ¿Qué le debo dinero y no me lo ha pagado? Hace bueno saber, ¿no? A lo mejor me debe dinero y pues por eso me huye. Pero yo me di cuenta, hermanos, que una persona, cuando su relación con su pastor no está bien, empieza a apartarse del pastor.
Porque el pastor representa para un cristiano pues estar cerca del Señor. O sea, eso es lo que representa para nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es que usted debe de tener mucho cuidado de su corazón. Mire, no le estoy hablando como una persona perfecta a personas perfectas. Todos sabemos cómo es la vida cristiana. Es una vida que tiene tropiezos y a veces le fallamos al Señor. Pero quiero que usted sepa cómo debe responder cuando hay pecado en su vida. Porque si hay pecado en su vida, no le voy a decir que me diga amén, pero sí estoy seguro que hay pecado en su vida. Ahora hay dos decisiones. O usted decide detectar ese pecado y ponerse a cuentas con el Señor inmediatamente, o si no lo hace, va a empezar a huir de la presencia de Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Por eso, mis hermanos, usted debe tener mucho cuidado cuando llega a haber pecado en su corazón y se da cuenta, tiene que regresar. Y hermanos, recuerde 1 de Juan 1:9, tan hermoso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, recuerde, hermano, nuestro Dios es amplio en perdonar. Y usted se está haciendo daño a usted si nada más se hace el loco, si aparenta como si no pasara nada y viene aquí a la iglesia con cara de santo y con la Biblia en la mano pensando que Dios ya me tiene aquí. Pero no, tú sabes las cosas que has hecho que no has puesto a cuentas con Dios y que tienes que ponerte a cuentas si quieres estar cerca del Señor. Y si no lo haces, tú te vas a alejar de Dios. Ay, y Dios va a estar tan incompleto porque tú no vienes a la iglesia. A Dios le va a hacer tanta falta tu diezmo. A Dios le va a hacer tanta falta que tú lo ames. A Dios no le hace falta ni tu presencia ni tu diezmo, pero a ti sí te hace falta su presencia, su bendición y su comunión contigo. ¿O no, hermanos? Nosotros le necesitamos a Él, no es que Él nos necesite a nosotros. Entonces, hermano, no huya del Señor. A lo mejor habrá alguno que sabe que está huyendo del Señor, o a lo mejor aquí, o a lo mejor en la transmisión. Quizás habrá algún Jonás aquí que se siente incómodo con este mensaje porque sabe en su corazón que algo está haciéndote alejarte del Señor. No permitas, ni el temor ni el pecado deben permitirte alejarte del Señor. Cuando yo he hablado con un hermano y resulta que por pecado está alejándose de la iglesia, yo le digo: hermano, yo quiero que vengas a la iglesia aunque estés en pecado. No le digo esto porque yo le aplaudo el pecado o porque yo le sea, ¿cómo se dice?, condescendiente con el pecado. No le estoy aplaudiendo ni le estoy diciendo, no importa, tú vente a la iglesia aunque tengas pecado. No le estoy diciendo no importa, le estoy diciendo, si tú tienes pecado, todos quiero verte en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? No porque yo quiera que venga en pecado la persona, sino por esta razón. Si esa persona, mire, de todos modos ya tiene pecado, ¿ok? Si esa persona no va a la iglesia, ¿qué va a pasar con su vida? ¿Usted cree que la va a arreglar? ¿Se va a poner a cuentas con el Señor? Va a ser más profundo su alejamiento del Señor, ¿sí o no? Pero si esa persona en pecado viene a la iglesia, hay una oportunidad de que Dios le hable a su corazón y se ponga a cuentas y se arrodille y le pida perdón y le diga: Señor, reconozco mi pecado, quiero estar cerquita de ti, ayúdame. Y hay una oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor si viene a la iglesia. No es que yo aplauda o sea condescendiente con el pecado en nuestra iglesia. Simplemente la iglesia fue hecha para pecadores, ¿sí o no? Pero para pecadores que le buscan echar ganas en su vida espiritual y se arrepienten y se ponen a cuentas y siguen adelante en su vida espiritual. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, quizás hay un poquito de Jonás en nuestro corazón por alguna situación de miedo, por alguna situación de angustia, por falta de fe. ¿A poco siempre usted tiene la fe que se necesita? A veces nos hace falta de fe y nos desinflamos. O a lo mejor algún pecado que ha dejado infiltrarse en su corazón y se siente ahorita incómodo al hablar de esto. Pero hermanos, yo le predico de esto no para que se aleje de la iglesia, no para que se aleje del Señor, para que se levante. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate, levántate. Y no huyas de Dios, al contrario, acércate a Él.
¿Cómo le fue a Jonás, hermanos? Alejado de Dios. De la patada, hermanos. Primero en el barco, casi encalla. Y luego, para arreglar el problema, lo avientan al mar. Y fíjense, yo creo que Jonás estaba dispuesto a morirse en vez de ir a Nínive. Jonás no tenía una idea de que Dios preparó un pez para él. Jonás estaba dispuesto a morirse antes de ir a Nínive. Por eso les dijo, miren, yo ya sé cómo se puede solucionar el problema. Nada más arrójenme al mar y se acabó. Y así fue para ellos, ¿sí o no? Para ellos. Intentaron, después lo vamos a ver otro día, pero intentaron enderezar el barco y no pudieron. Dijeron, pues ni modo, Jonás, te toca. Lo avientan al mar, el mar se acalla y Jonás dijo, ahora sí me voy a morir en paz, pero no voy a Nínive. Y Dios manda un pez con ganas de echarse un taco de humano y se lo come. Y yo creo que le hace mal al pez y lo regurgita y ahora le vas para afuera, pues no te quiero. Y Dios trata en Jonás, hermano. Si usted siente que está empezando a alejarse del Señor, lo único que te vas a encontrar es desdicha y que Dios trate contigo. Es bien horrible que Dios trate contigo. Mejor regresa al Señor. Ponte a cuentas con Él. Y cuando Jonás se puso a cuentas con Dios, que es todo el capítulo 2, Jonás se pone a cuentas con Él. Viene el capítulo 3 y Jonás va a Nínive. Y Dios lo bendice y lo usa. ¿Sí ven? ¿Y qué le pasa a Jonás? Nada. ¿Por qué está de chillón? De que voy a ir a Nínive si no le pasó nada. Así somos como cristianos. Andamos de chillones por las cosas que nos pasan y no te va a pasar nada porque Dios está contigo. ¿Sí? Pero tenemos que ser valientes. Tenemos que buscar ser santos. Levántate de tu pecado, levántate de tu miedo, levántate de esa situación peligrosa y confía en el Señor y síguele a donde Él te lleve, aunque fuera Tepito. ¿Sí? Hermano, hermana, no permita que nada ni nadie le aparte del Señor. Estemos cerquita de nuestro Dios. ¿Qué no es nuestro bien? Entonces, cuide mucho su vida, porque Jonás fue un profeta de Dios, fiel, como usted y como yo que andamos en la iglesia. Digo, no somos así tan fieles, pero mínimo estamos en el camino del Señor. Pero hermano, Jonás permitió que lo que le pasó y lo que Dios le dijo, lo alejaran de Dios. No permita, hermano. Si usted está alejado, decida acercarse a Él. Va a ser la mejor decisión que pueda tomar en esta tarde. Aún Dios busca al pecador para que el pecador venga a Cristo y le reciba. ¿Cuántas veces una persona que no conocía de Cristo, Dios le insiste hasta que reciba a Cristo? La otra vez yo le dije al grupo de discipulado, les dije, hermanos, ¿alguno de ustedes habrá sido el caso que no recibieron a Cristo a la primera que lo escucharon? Y sí, algunos hermanos levantaron la mano así, pues diciendo, sí, yo fui duro. Hermano, no sea dura, venga a Cristo. Solo Él puede restaurarte, solo Él puede ayudarte. Y Él es amplio en perdonar. Y Él aceptó a Jonás, ¿no? No le dijo, vete de aquí, cochino profeta desobediente. Quédate en el vientre del pez. No, Dios lo sacó. Y Dios lo usó y lo bendijo. Entonces, hermano, hermana, cuide mucho. No le estoy hablando a usted como si fuera el peor apóstata alejado de Dios, pero quizás has permitido que en tu corazón empieces a tomar milímetros lejos de tu Dios. No nos alejemos de la presencia de Dios, hermanos. Cuide mucho su comunión con Dios. Lo más importante de la vida cristiana es tu comunión con Dios. ¿Cómo sientes tu comunión con Dios en esta tarde de domingo? Solamente tú lo puedes saber y Dios. Pero ¿por qué no nos ponemos a cuentas y queremos regresar a su camino? Amén. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a orar. Señor, gracias por el libro de Jonás, porque nos habla. A mí me hiciste recordar el día que yo me alejé de ti y cómo a los 17 años trataste conmigo en medio de depresiones y pecado y
una vida tan solitaria, tan difícil. Y tú me perdonaste y me diste la oportunidad de regresar a tu camino y servirte. Y por eso, Señor, quizás por lo que a mí me pasó, yo no soy nadie para juzgar a Jonás, ni tampoco juzgar a los hermanos que están aquí. Pero es posible que haya algunos Jonás que están empezando a alejarse de ti, por miedo, por inseguridad, por dudas, por dejar de hacer lo que tú les mandaste hacer, o quizás por algún pecado que han dejado infiltrarse. Ayúdanos a regresar en comunión contigo. Y si hubiera alguien que aún no ha recibido a Jesús como su Salvador, que en esta tarde le muestres que necesita recibir a tu Hijo como su Salvador. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo le quiero animar a reflexionar en su propia comunión con Dios. Y si hubiera algo que el Señor te está mostrando, que te está apartando un poco del Señor, te está distrayendo del Señor, te está jalando hacia el mundo, regrese al Señor. Doble sus rodillas, dígale: Señor, yo no me quiero apartar de ti. Reconozco que dejé entrar algún pecado, reconozco que pues tú me dijiste que hiciera algo y aún no lo he hecho. Reconozco que me estoy estancando, Señor, pero yo no quiero eso para mi vida. Yo reconozco que me estoy alejando de ti y te pido que me ayudes. Yo quiero regresar a tener comunión contigo. Solamente usted lo puede saber. Si Dios le habló a su corazón y dice: yo estoy tomando decisiones, yo quiero orar por usted. ¿Puede levantar su mano para saber que tomó decisiones? Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo tu mano, veo varias manos. Si Dios le habló de alguna manera, entonces póngase de rodillas o en su lugar, ore y dígale: Señor, reconozco que me estoy alejando de ti, reconozco que como Jonás he estado lejos de ti, pero quiero regresar a tu camino. Dígaselo, comprométase con Dios a estar cerca de Él, regrese a su comunión con Dios. Solo Dios sabe cómo está nuestra vida, pero regresemos a nuestro Dios. Él quiere que regreses, Él te ama. No vivas lejos de Dios. Vivir lejos de Dios va a ser como vivir en un barco con tormentas. No vivas lejos de Dios, regresa al Señor. Él te va a ayudar a regresar a Él. Quiero hacer una última pregunta. Quizás haya alguien que aún no ha recibido a Cristo. Le suplico que reciba a Cristo. No viva lejos de Dios. Venga a Cristo y recíbalo. ¿Habría alguien que quiere recibir a Jesús? Yo quiero orar por usted. Nada más necesito que me levante su mano si hay alguien que quiere invitar a Cristo a entrar a su corazón. ¿Habría alguien así? Sea valiente y hágamelo saber. Quiero orar por usted. ¿Podría levantar su mano un momentito? Yo quiero recibir a Jesús, pastor. Yo necesito a Jesús. Yo reconozco que mi vida no ha ido bien y que estoy lejos de Dios. Yo quiero recibir a Jesús. ¿Puedo ver su mano? ¿Alguien? ¿Alguien? Señor, tú sabes que con la historia de Jonás tú nos muestras que quieres que estemos en comunión contigo, no lejos de ti. Desafortunadamente, Señor, la vida cristiana es tan fluctuante que es posible que muchos de los que estamos aquí nos sintamos lejos de ti. No porque estemos en pecado aberrante necesariamente, sino porque a veces permitimos que las cosas de la vida nos aparten, nos alejen lentamente de ti. Señor, que podamos regresar a tener comunión contigo, que podamos ser gente de fe y las decisiones que tú nos pediste hacer, que las hagamos, Señor. Que no nos estanquemos más, que crezcamos en tus caminos y bendice las decisiones tomadas en esta tarde. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie todos, hermanos. Vamos a ir a la última parte de nuestro servicio.